Por eso es que necesitamos aportar para la obra del Señor. Así que hágalo usted con alegría, retire un sobre y tenemos poco más de un mes para guardar algo allí, reunirlo y saber cuánto vamos a tener para atender a los hermanos que han de visitarnos ese día de nuestro aniversario, que será el 14 de noviembre, no olvide esa fecha. Sábado 14 de noviembre a las 9:30 de la mañana será el inicio. Naturalmente nosotros tenemos que estar antes de la hora de inicio para toda la preparación que vamos a tener, la organización de ese evento de la iglesia que lo celebramos siempre en el mes de noviembre. Así que para eso estamos tomando un sobrecito y usted, ¿verdad? Ofrende con alegría, con gratitud, porque eso nos enseña la palabra de Dios. El ofrendar es por gratitud de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que vamos a estar siempre recordando recordando esa actividad. En la tarde vamos a preguntar por aquellos hermanos que no han llegado hoy. Solamente tenemos 4 sobres para terminarlos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a quedarnos ya en la palabra de Dios. Gracias al Señor por la enseñanza que hemos recibido los adultos y también en las clases. Y también bonita la participación de la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Verdad que nos quedamos esperando que canten más? Solo uno y queremos seguir escuchando más, pero ya no tienen más, van a seguir ellos ensayando. Pero se escucha muy bonito. Y hermanos, nosotros somos una iglesia, como le dije a un pastor en una ocasión, nosotros somos una iglesia de las sendas antiguas. En otras palabras, para otros somos nosotros muy anticuados, hasta en la música. Pero no hay mejor música, hermanos. Fíjense que asistimos con mi esposa a una noche de velorio esta semana. Un familiar de mi esposa, una tía de mi esposa falleció, y asistimos a la vela y la iglesia donde ella era miembro, la iglesia bautista. Pero los cantos solo cantan los que dirigen, porque tienen el hábito de que dirigen varios están 3 por lo menos dirigiendo, cantando, pero solo ellos cantan porque solo ellos saben los coros. Yo no oí que la congregación cantaba, yo no canté porque yo no sabía qué era lo que estaban cantando, ¿verdad? En cambio, fíjese que cuando fuimos se trasladó el cuerpo hasta allá a Oriente, donde era la hermana, y en el camino, pues ahí está la iglesia bautista de ese lugar. Y pues entraron el féretro y tuvimos un culto. Y el pastor ahí me invitó a predicar. Yo prediqué ahí esa mañana. Y la diferencia, los himnos que se cantaron ahí son nuestros mismos himnos, los que cantamos aquí. Se escuchaba muy preciosa la música. Son cosas, hermanos, que se dan, y como para muchos dicen que también hasta las iglesias han venido evolucionando, como está de moda la palabra, entonces, pero nosotros nos quedamos siempre como esos fósiles antiguos, las sendas antiguas, con la música edificante al alma, la música que glorifica a Dios,
Bueno, creo que esa otra música sin duda que cantan lo hacen para glorificar a Dios en esas iglesias, pero no la conocemos nosotros. Vamos a quedarnos ya en la palabra, hermanos. Que Dios nos perdone por la crítica, porque yo voy a hablar ahorita de la crítica. Yo estaba criticando, pero es para que nosotros nos quedemos siempre con la música preciosa que solemos cantar en nuestra iglesia. Vamos a tener un mensaje aquí, hermanos, siguiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25, los versículos 1 al 7. Aquí se nos habla, hermanos, de las acusaciones falsas contra el apóstol Pablo. De eso habla todo este capítulo, pero solamente vamos a leer al 1 al 7 para tener una enseñanza que la vamos a aplicar a nosotros, ¿verdad? Para no caer en los errores que se dieron en ese tiempo, ¿verdad? Así que 25, 1 al 7, si se pone de pie, hágalo, hermano, y de ahí se va a quedar media hora más sentadito para escuchar el mensaje. Dice la palabra de Dios: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Ahí dejamos esa lectura. Padre, gracias por esta palabra leída. Ayúdanos, Señor, a tomar lecciones aplicables a la vida de cada uno de nosotros. Queremos, Padre, que el ejemplo de ese hombre del que estamos hablando bastante, el apóstol Pablo, también, oh Señor, anime a cada uno de nosotros a servirte a ti con corazón sincero, dispuestos inclusive al sacrificio físico, la muerte física, por servir a tu obra. Por eso ayúdanos a ver estas cosas, meditar en ellas, y que están escritas para edificarnos a nosotros. Por Cristo nuestro gran Salvador oramos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Todo lo que hemos leído aquí, lo que hemos venido estudiando días anteriores aquí en este libro, vemos precisamente cómo los enemigos del cristianismo, los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos de Jesucristo, cómo atacaban a los siervos de Dios, a los apóstoles. El libro de los Hechos nos habla de eso, precisamente, de cómo los apóstoles fueron puestos en prisión muchas veces, también matados. En el capítulo 12 tenemos la muerte de Jacobo, uno de los 12. El capítulo 7 tenemos la muerte de uno de los diáconos de la iglesia. Y el libro pues nos habla de cómo los judíos rechazaron tenazmente
la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, y ellos creían que estaban haciendo bien, creían que estaban obedeciendo a Dios y estaban actuando en contra de Dios y de su palabra, ¿verdad? Así que ese es el trasfondo que tenemos en todo el libro de los Hechos, del por qué tanta falsedad contra los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo, del que hemos leído. Y todo, llegamos al versículo 7, donde terminábamos leyendo que no, ¿verdad? Podían ellos probar todas las acusaciones. Óigame, si no podían ellos probar todas esas acusaciones, es porque eran falsedades. Es porque ellos estaban tramando siempre, planeando la muerte del apóstol Pablo. Había una maldad en sus corazones terrible contra el apóstol Pablo. Y ya en otros capítulos anteriores vimos de los planes que ellos tenían. Y aquí vuelven a tener la misma idea, porque la porción que leíamos dice de que ellos lo que querían era que el nuevo gobernador Festo subiese de Cesarea a Jerusalén, llevando consigo a Pablo, porque él estaba preso allá. Así terminábamos el capítulo 24. Pero lo que ellos querían era matarlo en el camino. Eso fue lo que leímos ahí. Qué odio había, ¿verdad?, en sus corazones. Terrible odio. Y ya sabemos pues de que ellos fueron enemigos de Jesucristo. Los evangelios nos relatan cómo los judíos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, rechazaron al Señor Jesucristo. Así dice el evangelio de San Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Y cuando Jesús desarrollaba su ministerio, ellos siempre estuvieron acechándole, buscando la forma como interrumpir el ministerio de la predicación de Jesús. Eso fue todo. Bueno, Jesucristo fue muerto en la cruz, ya sabemos. Ellos participaron, pero ya sabemos, era un plan de Dios. Pero, ¿qué pasó con los predicadores siguientes, los apóstoles? Lo mismo. Y aquí estamos viendo cómo ellos se enfrascaron en ese plan de dar muerte al apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo Dios veía esta actitud de los judíos incrédulos? Bueno, Dios la veía muy mal y advierte que ellos estaban actuando contra el mensaje que ellos mismos decían que defendían, la ley. Porque Dios advierte de que no debe haber rencilla, no debe haber odio en las personas, y más aún en nosotros los cristianos. Naturalmente, ese grupo de hombres, los judíos, que estaban impulsando todo ese plan contra el apóstol Pablo, no eran cristianos, eran judíos, eran de la secta de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Eran sectas que estaban ligadas a la ley y decían que la cumplían, pero no la cumplían, porque la misma ley decía que no debían odiar, no debían matar, y ellos estaban impulsando ese terrible plan contra Pablo. Porque lo que leíamos aquí en el versículo número 3, dice: poniendo contra él, hablando contra Pablo, como gracia que les hiciese traer a Jerusalén. Preparando ellos, eso quería leer, preparando ellos una emboscada, quiere decir, una celada,
una emboscada de gente armada. Eso es el plan de ellos para dar muerte al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros de esta actitud de los judíos? Ellos murieron en su pecado, murieron rechazando a Jesucristo y su palabra. Como individuos, como nación, Dios los ha disciplinado, los ha castigado como nación, porque ellos rechazaron a su Mesías. Lo rechazaron cuando Él se presentó en su ministerio, y luego cuando Él murió, ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Ellos le rechazaron nacionalmente. Y después Dios empezó a castigarles. Cuando vino la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el año 70 después de Cristo. Y los que quedaron vivos, porque la mayoría de judíos murieron allí, los pocos que quedaron vivos salieron expulsados por el mundo, sin patria, sin hogar y sin patria, y así permanecieron, y permanecen muchos, pero de hecho ya han regresado y están en su tierra. Todavía son enemigos de Dios. Alguien dijo una frase muy importante: los judíos, dijo, han vuelto a su tierra, pero no han vuelto a su Dios. Esa es una gran verdad. Han vuelto a su tierra, la mayoría, pero no han vuelto a su Dios. Pero eso no quiere decir que no van a volver a Dios. También la palabra de Dios nos habla de la salvación nacional de los judíos. Ellos van a arrepentirse, los que estén vivos. Ahora, tristemente, mire, todos los que están muriendo hoy en rebelión contra Jesucristo, no hay otra sentencia, sino que el que muere rechazando a Jesucristo va a condenación. Sea judío o sea gentil, va a condenación. Y todo hombre alcanza la salvación, judío o gentil, cuando se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Eso es una verdad maravillosa. Ahora, ¿qué vamos a decir con relación a esa actitud de los judíos, llena de odio, llena de rencor? Dios advirtió que nosotros, los cristianos, de ninguna manera practiquemos tales cosas. Dice San Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4 y el verso número 31, 4 y 31 y 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el consejo para nosotros. ¿Qué hicieron los judíos? Ellos se llenaron de odio contra Jesucristo, contra los apóstoles, contra los cristianos. Y ellos hicieron todo lo que pudieron para detener el avance de la predicación del Evangelio, no solo en Israel, no solo en Jerusalén, donde llegaban los predicadores del Evangelio, se levantaba oposición. La mayoría de iglesias que estableció el apóstol Pablo fue en medio de la persecución, de la tribulación que causaban los judíos incrédulos. Ahora, ellos estaban muy en contra de la palabra misma de Dios, porque Dios había mandado en su palabra que ellos no fuesen odiosos, que no odiaran a su prójimo. Vamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vemos aquí algunos consejos, palabras que fueron dadas exclusivamente al pueblo de Israel. Primero vamos a leer allí en el capítulo 20 de Éxodo, y el verso 16 dice:
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso dice el versículo 16. Ahí mismo, libro de Éxodo, capítulo 23, y el versículo 1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ahora, ¿por qué leer estos pasajes hoy? Sencillamente para ilustrar cómo el pueblo de Israel estaba alejado aún de la misma palabra que ellos habían recibido. Dios les había dicho que no levantaran falso rumor o calumnias contra nadie. ¿Y qué estaban haciendo contra Pablo? Ya no leíamos ahí de que se presentaron con acusaciones, graves acusaciones, las que no podían comprobar. Y si no las podían comprobar es porque eran calumnias, eran falsos rumores que ellos se habían inventado. Ese era el comportamiento de la nación, del pueblo de Israel. Ahora, para nosotros los cristianos debemos reconocer, debemos entender este hecho de que el pueblo de Israel fracasó en todas estas cosas. Ahí tenemos el ejemplo. Ahora, nosotros como iglesia, como pueblo cristiano, estamos ordenados por la palabra. La palabra de Dios nos ordena a vivir vidas que reflejen el amor de Jesucristo en nuestras acciones. Y por eso nos dice que nos apartemos de todas esas cosas, de rencores, de calumnias, de todo eso. No debe ser practicado en lo absoluto por el pueblo de Dios. El libro de Proverbios nos da unos buenos consejos con relación a esos hábitos que muchas veces practicaron los judíos y los cristianos. Debemos de rehuir a esas cosas. Lea conmigo el libro de Proverbios, el capítulo 19. Busque ahí. 19 y versículo 9. Dice aquí el proverbista: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Y esto era para los judíos también, lo es para nosotros. Pero el testigo falso, el que levanta calumnias, no le va a ir bien. Y ese era el comportamiento de aquellos que estaban acusando duramente al apóstol Pablo. Y leíamos ahí en la porción, en el capítulo 25 de Hechos, que todo eso ellos lo estaban tramando y querían, lo que ellos anhelaban era ver al apóstol Pablo muerto. Y no es primera vez ahí. Ya hemos visto otros pasajes donde descubrimos esos planes contra el apóstol Pablo. Ahora, así fueron, ¿verdad?, los cristianos al principio. Juan el Bautista, por ejemplo, él fue acusado falsamente. Hasta dijeron que tenía demonio. Demonio tenía Juan el Bautista. Del Señor Jesucristo hicieron lo mismo. Lo acusaron falsamente. Ahora, un buen ejemplo para nosotros es cómo reaccionaron los cristianos cuando fueron acusados falsamente. Mire, aquí es donde nosotros fallamos muchas veces. Cuando nosotros recibimos a veces algún daño, ya sea una calumnia o algo malo, lo primero que queremos y que hacemos muchas veces es buscar la venganza. Y si alguien nos ultrajó, pues nosotros, como decía un anciano aquí, sacamos la caja de lustre. Eso ya no debe existir para nosotros. Nosotros tenemos que ser gente de paz, gente de buscar la armonía entre nosotros. No buscar, si recibimos un daño, pues nunca vamos a recibir nosotros un daño como el que recibieron los cristianos al principio.
Nunca hemos sido puestos en la cárcel. Nunca hemos sido azotados por la palabra de Dios. Nada de eso. Ahora, ¿cómo reaccionaron ellos? Aunque fueron acusados falsamente. Esto es muy hermoso lo que Jesucristo aconsejó, cómo debe ser el comportamiento de los cristianos. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, los cristianos, cuando fueron acusados falsamente, ellos soportaron los vituperios, las acusaciones, las soportaron, las sufrieron. No se indignaron, no quisieron buscar la revancha. Ellos le dejaron todo a Dios. Mire, ese es el consejo de Dios también para nosotros, porque nosotros estamos expuestos también a ser calumniados, a ser ofendidos, ultrajados, pero que siempre sea por la palabra de Dios. Mire, no se vaya a confundir usted. Si alguien lo ultraja y usted dice, yo voy a sufrir, ¿verdad?, con paciencia estos ultrajes. Pero ¿y si lo ultrajan porque usted se portó mal? No vaya a decir es por la palabra de Dios. No es por, ahí no va a ser por la palabra de Dios, será por su mal comportamiento. Siempre recuerdo una historia de un predicador allá en Guatemala, en la terminal de autobuses de Guatemala. Mire, ahí andaba predicando el señor ese, y andaba en su predicación gritando, pero ofendiendo a la gente. Él las ofendía de verdad. Y sabe que de repente las mujeres se aburrieron de que se cansaron de tanta gritería y ofensa, no predicaba el evangelio, lo agarraron a tomatazos, mira, todo manchado. Porque y él dijo que estaba sufriendo por Cristo. No estaba sufriendo por Cristo, estaba sufriendo porque pues estaba ofendiendo a la gente de esa manera. Así que en verdad a veces nos confundimos, pensamos que alguna prueba, algún sufrimiento nos viene por el evangelio, y tal vez ha sido por nuestro mal comportamiento. Así que debemos cuidar nuestras actitudes, hermanos. ¿Cómo respondemos ante una acusación falsa? Pues si nos acusan por nuestra fe cristiana, por lo que yo creo, por mis convicciones, hay que soportar, y con paciencia, dice la palabra de Dios. El ejemplo de Jesucristo dice aquí en San Mateo, en el capítulo 27, San Mateo y capítulo 27. Esto fue nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 11: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Verso 12: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mire el ejemplo de nuestro Señor, siendo acusado, claro, falsamente, por los sacerdotes, por los oficiales, por toda la gente ahí, dice, nada respondió. Le dejó todo a Dios. No es que era verdad las acusaciones, pero él nada respondió. Este es el ejemplo para nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros respondemos a un daño, a una ofensa, lo que hacemos es empeorar las cosas? Lo que hacemos es ponerle leña al fuego. El consejo de la Biblia es
disimular. Déjeselo a Dios. Dios es el que se va a encargar. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Ahora, hay otro pasaje que es el consejo para nosotros, muy importante aquí. Quiero que busquemos en Primera de Pedro, carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Capítulo 3. Dice desde el verso 14: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora el versículo número 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este es un buen consejo. Mire, mejor es que padezcáis, dice el apóstol, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Puede que Dios nos permita entrar en un tiempo de prueba y que suframos precisamente por nuestra fe. Dios lo puede permitir. El mismo apóstol Pedro nos dice esa verdad aquí en el capítulo 1, Primera de Pedro, en el capítulo 1. Dice desde el versículo número 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, mire, debemos considerar que en cualquier momento Dios puede permitirnos un momento de aflicción, de sufrimiento, por la palabra de Dios. Y debemos estar seguros de que si el Señor permite una situación de prueba, es para que nuestra fe se purifique. Así como lo ilustró el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo: el oro, que es algo perecedero, se prueba con fuego. Bueno, el hermano Rubén sabe de esto, ¿verdad? Él mete el oro allí en el fuego, ¿verdad? En el fuego. ¿Y para qué lo metí? Para sacar, ¿verdad? Las impurezas y que quede el oro puro. Entonces, si el oro, que es algo perecedero, se prueba, ¿cuánto más nuestra fe?, dice el apóstol Pedro. Así que cualquier tipo de sufrimiento por la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a sufrirlo sin protestar. Dios lo permite. Vaya, terminamos regresando aquí al apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Él estaba sometido ya aquí ya en varias ocasiones. Lo habían apresado, lo habían castigado duramente. Ahora aquí está otra vez prisionero. Ya había sido juzgado y maltratado por el gobernador Félix. Y como dijimos
la última vez que hablábamos de esto, Félix era un hombre malvado, pero quería escuchar. Pero después que escuchó al apóstol Pablo predicando lo que él debería hacer, disimuló. Dijo, ay, en otra vez vamos a ver estas cosas. Y luego llegó el tiempo de que fue, ¿verdad? Sustituido, fue quitado este gobernador y luego vino otro gobernador. Es el que leíamos aquí, Festo, Porcio Festo. Y dice que dejó Félix preso a Pablo para congraciarse con los judíos. Mire, todo lo que estaba sucediendo para el apóstol Pablo era injusto. Acusaciones, cárceles y todo. Pero mire, el apóstol con resignación, él estaba siempre sufriendo esto y dispuesto inclusive hasta morir. Ahora, el resto de la vida de Pablo usted lo sabe. Fue llevado a Roma. Allá en Roma pasó otro tiempo en la cárcel. Ministró siempre desde la cárcel. Pero él siempre glorificó a Dios en toda situación. ¿Que lo calumniaron? Sí. ¿Que lo vituperaron? Todo eso vino sobre él. Falsas acusaciones y todo eso. Lo sufrió por Cristo. Esta es la lección para nosotros. Dios quiere que cada día nuestra fe sea purificada más y más, como el oro se purifica, para que la gloria toda la demos siempre a nuestro Dios. Debemos estar dispuestos a todo esto. Es el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo responder a las acusaciones falsas? Bueno, que Dios se encargue de arreglarlo todo. Ahora, evitemos todo aquello que la Biblia nos dice que no se debe de hacer. Ahora, como cristianos, parezcámonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo en todo su carácter, su humildad, su amor, su sencillez, todo debemos de parecernos más al Señor Jesucristo. Vamos a orar, póngase de pie para concluir. Vamos a orar, no olvide los servicios de esta tarde, a los horarios que usted conoce. Padre, queremos agradecerte los minutos que hemos utilizado para quedarnos en tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, en las cosas que muchas veces hacemos mal, para que cambiemos nuestra actitud y seamos cada día mejores hijos tuyos, obedientes, agradecidos y llenos de mansedumbre, para que se refleje en nuestras vidas el amor del Señor Jesucristo. Padre, nos presentamos a ti todos con esa gran necesidad de suplicarte que nos sigas moldeando como el alfarero que toma el barro en sus manos y le da forma y le da más pulimiento en el proceso. Haz con nuestras vidas de la misma forma. Gracias por esta actividad de este día, por cada enseñanza que se ha impartido, por todos los que hemos asistido a tu casa. Padre, que nuestros corazones estén satisfechos de escuchar más de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así de pie unos minutos.